Bueno, hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy pues vamos a iniciar. El tema de hoy va a ser validez, tipificación y directrices internacionales para el uso de los test psicométricos. Estas directrices están realizadas por la Comisión Internacional de Test, que se conoce como la ITC. Para empezar, vamos a empezar con lo que es validación de los test psicométricos. Es importante saber que para que un test sea validado como psicométrico tenemos que aplicar a estos tres criterios, lo que es confiabilidad, validez y sensibilidad. Si hablamos qué significa cada uno de ellos, podríamos decir que confiabilidad habla de lo que es la consistencia interna y la confiabilidad del test y retest. Cuando hablamos de consistencia interna, se refiere a que indica en qué medida los ítems miden la misma dimensión. Cuando hablamos de esto, podríamos decir, por ejemplo, un test que mide el liderazgo de una persona. Obviamente, cuando hablamos de liderazgo, podríamos hablar de su capacidad para trabajar en equipo, de su capacidad para dirigir equipos, de su capacidad para dirigir proyectos, programas o toma de decisiones. Hay muchos pequeños aspectos que puede tener una sola competencia. Entonces, ¿a qué se refiere la confiabilidad? Que tenga consistencia interna en cuanto a qué aspecto de todo el espectro está midiendo. Entonces, que esas 20 preguntas estén dirigidas exactamente a validar cada uno de los ítems que se van teniendo, ¿verdad? Y esto de las 20 preguntas, por supuesto que lo dije como un ejemplo. Y la confiabilidad del test y el retest, pues indica la estabilidad temporal de los resultados obtenidos por los individuos en cada uno de los rasgos medios. ¿Qué quiere decir esto? Que obviamente son pruebas que han sido validadas y revalidadas. Es decir, que no solamente porque coincidentemente indicaron haber evaluado cierto ítem, entonces ya fueron validados. No, son vueltos a aplicar a veces a distintas personas o a veces a las mismas personas para realmente verificar su confiabilidad. Por otro lado, cuando hablamos de validez, estamos hablando de lo que es contenido, criterio y conceptual o teórica. Miremos qué es cada una de ellas. La validez de contenido se refiere a que verifica que el test mide correctamente el constructo que tiene por objetivo. Es decir, que no sea una prueba psicométrica que inicia validando, en este caso, trabajo en equipo y que lo que realmente está evaluando al final es comunicación, que los divide una línea o un perímetro demasiado delgado. Entonces, realmente cuando estamos hablando de eso, quiere decir que realmente mida lo que tiene que medir. Luego de criterio, esto pues examina la correlación entre los rendimientos de los resultados del test y el criterio del rendimiento externo. Entonces, realmente se va no solo a, bueno, como esta persona dice que tiene esto alto, pues de plano así ha de ser, sino que también hay un periodo de validez en donde se evalúa que realmente lo que dice el test es realmente lo que es la persona. Y pues que todo instrumento de medición se fundamente en un concepto, entonces que realmente tenga una validez teórica, por así decirlo, o que esté validado en base a fundamentos teóricos. Luego hablamos de la sensibilidad, que esto se refiere a la deseabilidad social. La deseabilidad social sería la tendencia que aparece en las evaluaciones y que refleja la predisposición de una persona a responder de forma que sea vista de manera favorable por el resto. Entonces, la sensibilidad se está refiriendo a toda aquella área que lo que se espera es que, perdone, tal vez aquí lo empecé a explicar mal, es que realmente la persona no pueda alterar fácilmente los resultados porque la persona está estimando que esto es de plano lo que mide el test, entonces esto es lo que debo responder. Entonces, que realmente sus preguntas sean sensibles de forma tal que no se mire como, obviamente esto es lo bueno, esto es lo malo, entonces esto es lo que debería yo de responder, ¿verdad?
Eso es en cuanto a validez. Cuando hablamos, por otro lado, de directrices internacionales de la prueba, estamos hablando de todas aquellas direcciones, podríamos decir que son como las leyes que deben de regir a las pruebas psicométricas. Cuando hablamos de leyes para pruebas psicométricas, tenemos que tomar en consideración que esto también va muy de la mano como las leyes de cada país. Tal vez todos los países tenemos muchos factores de similitud, pero cuando hablamos de leyes somos muy distintos. Un ejemplo, pues muy común y tal vez muy conocido para nosotros es que para nosotros la mayoría de edad son los 18 años, cuando en otros países son los 17 y en otros son 21 y hasta 25 años para poder tomar, para poder ser considerado totalmente como un adulto dentro de la sociedad. Entonces, obviamente, a esto mismo se refieren las directrices internacionales de las pruebas. Para empezar, estas directrices tienen como objetivo mejorar el uso que los profesionales hacen de los test. Algunos de los problemas que se han tenido en la aplicación de test pueden ir desde reclamar derechos de autor porque están siendo utilizados sin realmente sin que realmente se tengan todas las licencias o permisos necesarios para ser utilizados. Inclusive han habido grandes demandas porque el test aparece en internet para que cualquiera lo pueda realizar y no hay ninguna autorización de autores o de editoriales, ¿verdad? Para que esto pueda suceder. Entonces, por eso fue que se arman todas estas directrices que son como las leyes internacionales para poder continuarlas, ¿verdad? Por tal razón, van a reflejar principios generales implicados en el uso adecuado de los test, razones de uso de test con carácter internacional, es decir, por ejemplo aquí, el grado de control legal sobre las consecuencias para el uso de los evaluados y su uso. Esto lo que trata de evitar es, por ejemplo, que haya un mal uso tanto de la aplicación como de los resultados, como de el profesionalismo de la persona que lo está aplicando o inclusive realizando, ¿verdad? El derecho a comprar y utilizar materiales, como ustedes saben, por ejemplo, aquí en Guatemala, usted únicamente tiene derecho a comprar pruebas psicométricas en, en la escuela que está en la Universidad del Valle y usted tiene que tener un permiso como psicólogo o psicometrista para poder adquirirlas. Es decir, no cualquiera puede llegar y comprarlo como que fuera una manzana y comprarlo en el supermercado, ¿verdad? Sino que realmente sí hay un parámetro de estandarización para ver quiénes las pueden adquirir. También, pues lo que les hablaba anteriormente, el respeto y autorizaciones de autores y editores, es decir, no, las pruebas jamás deberían de poder ser reproducidas o si yo compré 5 ejemplares, no puedo decir, pero necesito 10, pues entonces reproduzco y eh, utilizo las copias como ello, ¿verdad? Eso realmente no es legal. Nosotros a nivel de didáctica sí lo hacemos, pero justamente es eso, es para fines didácticos, no es para fines de aplicación realmente de la prueba, para que vayamos a sacar algún tipo de provecho, sino es para cuestiones didácticas en donde lo que se desea es enseñar a la persona o al futuro profesional, ¿verdad? Entonces, en ese tipo de casos, en Guatemala sí es permitido, en otros países no lo es. En otros países el curso, por ejemplo, requeriría que usted adquiera la prueba para poder experimentar con ella, ¿verdad? Luego, demandas de test utilizados con aspirantes de diferentes países. Hay en algunos países que las empresas han tenido problemas porque han sido demandados con aspectos como discriminación o como mala aplicación o, por ejemplo, en Estados Unidos, que es un país tan pluricultural, no siempre está estandarizada la prueba para ser aplicada en una cultura, por ejemplo, asiática o del Medio Oriente que una latina. Somos totalmente distintos, entonces pueden haber diferencias significativas en todos estos aspectos, ¿verdad? Eh, entonces, por eso es que han habido demandas por la utilización que se le ha hecho a los test.
otro tipo de demandas ha sido que se han aplicado tal vez para factores de decisión absolutos. Entonces, lo que les comentaba la semana pasada, que no precisamente es para complementar el proceso de reclutamiento y selección, sino lo tomo como un factor de decisión absoluto. No tengo ninguna otra cosa que me respalde o que me contradiga los mismos resultados, ¿verdad? Entonces, por ese tipo de razones han habido demandas en la utilización de este tipo de instrumentos. Y finalmente, lo que es problema en relación a normas de aplicación, control de procesos de evaluación y seguridad de los resultados. También esto también ha sido algún tipo de problema, que tanta confidencialidad tiene que tener la persona que aplica la prueba y que obviamente también la interpreta en los resultados. Muchas veces, ay, no, y a mí sí me pasó en una de las empresas en que laboré, en donde los resultados eran el flash de todo mundo, ¿verdad? Entonces, esa parte también las directrices nos dicen no, quiénes deberían de poder saber, hasta dónde deben de saber. De hecho, muchas directrices nos establecen que el informe de pruebas que nos despliega el test no debería de ser divulgado a nadie más que el experto en pruebas. Usted únicamente debería darle algún tipo de resumen o de entrega informal de la evaluación general. ¿Por qué? Porque las pruebas muchas veces utilizan muchos tecnicismos o pareciera que en algún momento se están contradiciendo, y si usted se lo manda a alguien que no comprende al 100% la prueba, puede resultar como un instrumento que no es del todo claro o que más bien se está contradiciendo a sí mismo. Entonces, por esa misma razón, también hay directrices establecidas de cómo se deberían de manejar los resultados y hacia quienes debería estar totalmente disponibles los resultados o semi disponibles los resultados. Que igual pues lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿verdad? ¿Cuál debería ser el ámbito de aplicación de los test? Pues obviamente todo lo que es utilizar en evaluaciones psicológicas, educativas u ocupacionales. Específicamente este curso está dirigido a lo que es la parte ocupacional. Luego también incluye procedimientos para medición de conductas normales, anormales y disfuncionales. Obviamente, esto es en cuanto al ámbito de la aplicación. Nosotros como psicólogos industriales posiblemente solo vamos a enfocarnos en esta parte que es las conductas normales. Las anormales o disfuncionales van a ser más para un factor educativo o psicólogo clínico. Y además, pues son procedimientos diseñados para ser aplicados bajo condiciones controladas. Eso sí es bien importante saber en qué tipo de ámbito lo puedo aplicar, cómo lo debería aplicar, cuáles deberían de ser las condiciones en que debería de aplicar o poder aplicar este tipo de pruebas, ¿verdad? Cuando hablamos de aspectos contextuales, las directrices son aplicables internacionalmente y deben de tenerse en cuenta diversos factores contextuales, los cuales son diferencias sociales, políticas, institucionales, lingüísticas y culturales, que esto hablábamos la semana pasada y hablábamos un poquito de cómo se debe de tomar en consideración este tipo de cosas. Por ahí podrán decir ustedes, pero ¿qué tanto te puede influir? La verdad es que influye muchísimo en una prueba de independencia, nivel de independencia de la persona, es decir, el poder de tomar decisiones bajo su propia cuenta o tomar, ver distintas perspectivas o similares que se hizo y que se estandarizó en un país europeo, no recuerdo cuál fue. Resulta que cuando se aplicaba en el lado de Latinoamérica, era totalmente distinta los resultados que salían. Es decir, los latinos salían con un alto grado de dependencia y los europeos salían pues en rangos distintos, pero que era como más diverso, ¿no? En cambio, cuando se aplicó a nivel latinoamericano, totalmente todos los latinos salían
con un alto grado de dependencia. Entonces, que no eran independientes, que difícilmente podían emprender o que difícilmente podían tomar sus decisiones propias o similares. ¿Qué pasó? Se evaluó nuevamente el contexto. Cuando se evaluó el contexto y se evaluó realmente los primeros tres aspectos que hablamos, se concluyó que lo que pasaba es que muchas de las preguntas estaban realizadas a factores familiares o a factores culturales, en donde un europeo se espera que abandone su casa o no abandone, pero se vaya de su casa a los 18 años, cuando ya va a la universidad, ya no regresa, que el europeo pues viva solo por mucho tiempo, si es que decide casarse, que no piense que casarse pues es una meta en su vida, es muy común. Mientras tanto, todo esto en la cultura de Latinoamérica tal vez no es tan común. Es muy común que usted tenga 18 años, 20, 22 y todavía viva con sus papás. Es muy común que usted piense en casarse, en tener su familia como un proyecto de vida. Es muy común, inclusive, que no piense en tener una familia, en vivir independientemente de su familia, sino hasta los 30 años o por ahí, tal vez un poquito antes, pero no es muy común. Entonces, ¿qué pasaba? No era una cuestión de que eran independientes o no eran dependientes, era más bien una cuestión de cultural, contextual. El contexto obviamente no aplicaba porque nuestras diferencias sociales y culturales eran demasiado abismales en ese sentido o en el sentido que se estaban midiendo. Eso es como un ejemplo de por qué usted también tiene que tomar en cuenta los aspectos contextuales. Otra historia también es la legislación del país a utilizar. Por ejemplo, en Estados Unidos usted no puede aplicarle un test de inteligencia a ninguna persona que esté aplicando a un puesto, porque es discriminación. Entonces, tú me estás diciendo que porque no soy lo suficientemente inteligente, me estás discriminando. Entonces, por ese tipo de razón, también es importante tener en consideración la legislación del país. Ustedes dirán, ay, pero en Guatemala pues eso no importa, sí, pero ustedes no saben en qué momento van a llegar a trabajar en una empresa que sea multinacional y que vea varios países a la vez. Entonces hay que tomar en cuenta todos esos factores que me digan, ok, hasta dónde puedo y hasta dónde no puedo, ¿sí? Algo, pues tal vez se sale un poquito de esto, pues puede ser la hoja de vida, ¿verdad? Que ya en muchos países no permiten o no es necesaria la fotografía en su hoja de vida. ¿Por qué? Porque eso también es discriminación. Tú quieres ver mi cara para una plaza que requiere inteligencia, no belleza. Entonces, eso es discriminación. Luego están lo que es directrices y estándares establecidos para asociaciones profesionales. Esto también quiere decir, por ejemplo, el Colegio de Psicólogos, cómo nos rigen lo que es la utilización de pruebas, o las instituciones, como les contaba aquí, que está en la del Valle, que es también cómo nos parametriza la utilización, reproducción e interpretación de pruebas, ¿verdad? También, a ver si usted va a aplicar una prueba de forma individual y colectiva, pues tratar de evaluar cuáles pueden ser las diferencias, cuáles pueden ser las similitudes, en qué aspectos usted debe tomar en consideración que obviamente no va a ser lo mismo o que sí puede ser lo mismo. También los receptores de los resultados, también esta parte es importante, quiénes van a recibir los resultados, cómo se los va a dar y quién se los va a dar. Esto también es importante. Diferencia según el uso de los resultados de los test. Esto pues aplicaría tal vez, por ejemplo, más a nivel clínico, cómo va a utilizar esos resultados a nivel clínico, ¿verdad? Sin embargo, también puede ser a nivel laboral. Es decir, cuáles son los resultados que usted tiene dentro del test, cómo se los va a interpretar a las personas interesadas, como lo podría ser el jefe del área o el del departamento, el gerente del área. Entonces, ¿cómo exactamente va a utilizar usted esos resultados para poder plantearse? Sobre todo cuando estamos hablando de candidatos y cómo voy a diferenciar uno de otro o cómo lo voy a ir estableciendo.
Por otro lado, pues también tengo el grado de comprobar la precisión de las predicciones y modificación de los resultados posteriores. Es decir, tengo que ver variaciones, ¿verdad? Por ejemplo, si aplico un test a una persona y en 6 meses esta persona quiere aplicar otra vez a otro puesto y está el mismo test, pues debería de tomar en consideración que el test no debería de variar muchísimo en un periodo menor de un año. A mayor de un año podría haber un cambio significativo, pero menor de un año no creo o no debería de haberlo. Pero entonces, ¿cómo voy a comprobar la precisión de las predicciones? En cuanto a cómo puede cambiar, qué puedo hacer. Pues esta persona se ha trabajado últimamente en lo que es trabajo en equipo, pero es imposible que haya mejorado tantísimo en menos de 6 meses. Entonces podría pensar en que podría estar alterando un poco la prueba o a menos de que haya pasado algo sublimemente demasiado impactante para esta persona que haya cambiado tan radicalmente. Entonces, ¿cuál va a ser la utilización adecuada para los test? Pues obviamente primero tengo que estimar la utilidad que tiene o la utilidad potencial de los test en una situación evaluativa. Entonces, esto responde un poquito a lo que me preguntaban la semana pasada, que cómo sé qué test le tengo que aplicar a cada persona. Pues realmente no hay una receta escrita, pero sí debo de poder estimar la utilidad potencial que me da cada uno de los resultados y la relación que tiene con el puesto al que la voy a aplicar. Elegir test técnicamente correctos y adecuados a cada situación. Usted sí debería de conocer el test y sí debería de ser coherente para utilizarlo. La recomendación es nunca le haga a una misma persona más de 4 o 5, exagerado, test psicométricos para una posición, ¿verdad? Entonces, que esos 4, que debería de ser el máximo, sean realmente determinantes para la posición. Un poquito de lo que les decía anteriormente es, no le voy a pasar uno de inteligencia o de IQ a una persona que ya tiene un máster. Es obvio que tonto no es, entonces debería de realmente buscar otra prueba que me dé resultados de competencias más próximas al puesto que voy a necesitar, competencias muchísimo más blandas y mucho más específicas, como puede ser liderazgo, trabajo en equipo, resiliencia, inteligencia emocional, qué sé yo, cuestiones que van a ser específicamente y que me van a impactar realmente dentro del puesto de trabajo. Y también, ¿verdad? Prestar atención a los aspectos relacionados con el sesgo del test. Cada test le va a decir, tiene una ficha técnica, entonces le va a decir hasta dónde se puede aplicar, qué sesgos podría tener, entonces tener también en consideración todo ese tipo de información para tomarlo al final dentro de sus resultados generales, ¿verdad? Al final recuérdese que ninguna prueba psicométrica es una Biblia en donde lo que dice es que está escrito para toda la vida, ¿verdad? Entonces va a variar. También hacer los preparativos necesarios para la aplicación del test. Cuando me refiero a esto es, si la persona va a llegar con usted, busque un lugar donde esté realmente aislado. Y cuando me refiero a aislado, no es de usted, es de todos. Por ejemplo, que no sea un cubículo en donde esté pasando gente a cada rato, donde se griten unos con otros, cierto, nadie le está hablando a él, pero usted sabe que eso son interrupciones que no precisamente van a permitir que la persona se concentre al 100. Entonces, busque un lugar donde se pueda sentir cómodo, donde tenga el silencio adecuado, donde no tenga interrupciones. Si es con mucha gente, si va a ser un test de mucha gente aplicado al mismo tiempo, pues igual, busque una sala de reuniones o similares donde usted pueda ubicar a la persona y esa persona pueda realizar sus test con toda tranquilidad. Eso es si va a necesitar que llegue con usted.
Si los va a enviar por correo electrónico, pues de igual forma, busque o cuéntele a la persona que va a necesitar más o menos 45 minutos o cuánto tiempo va a necesitar aproximadamente. Si puede hacer interrupciones, si no puede hacer interrupciones, si puede dejar grabados los datos y luego continuar. Haga como una guía específica de exactamente cuáles son las reglas que va a poder seguir para que la persona no esté dudando de me senté y tengo, no sé, ganas de ir al baño, entonces, pero no me puedo parar porque solo tengo 15 minutos, bueno, puedo ponerle pausa o no, entonces sí sea como muy específico en ese tipo de cosas. Luego, pues obviamente aplicar los test adecuadamente. Pues eso se refiere a literalmente cómo lo voy a aplicar, cómo dice las instrucciones que se deben aplicar. Si es con cuestión de tiempo, pues obviamente tiene que tomar tiempo. Si es con tiempo libre, pues está bien. Si debe de ser con lápiz, pues hágalo con lápiz. Si debe de ser en periodos de tiempo variados, como 3 minutos ahorita, después 5, después 10, pues entonces cumple esos tiempos, ¿verdad? Después puntuar y analizar los resultados de los test con precisión. Eso pues creo que se entiende solo. Interpretar también los resultados adecuadamente. Ningún test, ahora todos vienen con un instructivo bien fácil. Algunos son más largos que otros, eso sí, pero realmente todos son fáciles de interpretar. Si usted los conoce. Si no, obviamente se puede quedar ajá como, ¿y ahora qué hago con esto, no? Entonces trate que obviamente conocer pues el test que usted va a aplicar. Cuando son virtuales, pues son muchísimo más fácil porque obviamente la plataforma le despliega los resultados automáticamente y usted no tiene que estar interpretándolos. Pero si no, pues obviamente pues sí hay una interpretación. Después comunicar los resultados de forma clara y precisa. Revisar la adecuación del test y de su uso, como último punto, perdón. Eso sería como la cadena de utilización adecuada de todo test psicométrico que usted vaya a realizar. Cuando establecemos políticas sobre el uso del test, usted debe de asegurar las metas personales y organizacionales. Es decir, que ninguna de las dos interfiera una con otra. Ah, pero es que a mí me conviene hacer esto o a la organización le conviene hacer el otro. No, ambas deberían de converger para que ninguna interfiera con el otro. Evitar obviamente el uso inadecuado. Cuando me refiero al uso inadecuado puede ser desde la mala aplicación, para las razones no pertinentes, es decir, tengo a esta persona, pero siempre he pensado que le falta un tornillo, entonces yo se la voy a aplicar. Sí, pero está pasando algo específicamente para que sea necesaria la aplicación o es solo por un morbo similar. Entonces, eso obviamente es un uso inadecuado. O mira, es que mi novio tiene duda y quiere saber porque ha aplicado varios procesos y quisiera que lo ayudaras. Si lo va a hacer, no es que pasarlo esté mal. Lo que está mal es que usted regularmente lo va a pasar y le va a decir, mira, estos son sus resultados y se los va a mandar a una persona que no precisamente sabe interpretarlo o lo va a leer tan literal que tal vez las cosas malas que diga se las va a tomar demasiado a pecho. Entonces, si va a ser un tipo de este tipo de obra social, eh, obviamente debería tener los permisos requeridos por la empresa, pero aparte de eso, también debería de dar un feedback adecuado a usted. Recuérdese que el experto en la prueba va a ser usted, no la persona que lea literalmente los resultados. Entonces, sea usted ese filtro, sea usted esa persona que sabe diluir las cosas que tienen, son como oportunidades de mejora, pero no se las dice de un romplón. El test psicométrico regularmente le dice lo bueno y lo malo crudamente. Entonces, usted debería hacer esa herramienta que diluye los resultados, tanto positivos como negativos. Asegurar el uso de acuerdo a los fines establecidos, utilizar
no utilizarlo de forma discriminativa. Creo que se entiende de por sí sola. Las evaluaciones se basan en información comprensiva y pertinente y los tests son utilizados por personas calificadas. Obviamente para eso se está preparando. No quiere decir que va a tener que aprenderse cada test de pe a pa, pero sí tiene que saber como las reglas comunes o generales que tiene todo test psicométrico, que es lo que estamos viendo ahora. Luego tenemos lo que es la política sobre el uso del test, que deberían de abordar los siguientes aspectos. Número 1, el uso adecuado, como les decía, seguridad de los materiales y puntuaciones. Esto sí es bien importante. Por ejemplo, si yo dejo a mis candidatos en una sala aplicándose el test y tal vez me voy porque pues como es de personalidad, pues no importa, cada quien es distinto. Asegúrese que antes de terminar usted esté ahí. ¿Por qué? Para que los resultados lleguen a sus manos directamente y sean archivados por usted en el lugar donde usted considere pertinente, o no usted, pues, pero su departamento lo considere. Además, que realmente esos materiales y puntuaciones sean resguardados con toda la confidencialidad del caso. Cuando me refiero a materiales, puede ser otros test, otras pruebas, para no tener problemas inclusive de algún tipo de desfase. Recuérdese que al final cada prueba tiene un costo. Entonces, si a usted se le pierde una, usted está perdiendo eh, bienes de la empresa. Entonces, prácticamente no está perdiendo el dinero, pero sí lo está perdiendo la inversión, ¿verdad? Establezca quién va a poder aplicarlas, quién las va a puntuar y quién va a interpretar los resultados. A veces son distintas personas, a veces quien las aplica y quien las puntúa puede ser la persona secretaria o asistente del departamento, que está muy bien, pero tal vez no debería ser la persona más adecuada de interpretarlas, a menos que tenga, por supuesto, una formación adecuada. Si no la tiene, pues lo mejor es que sea alguien más que lo haga. Después, las cualificaciones de quiénes van a usar los test, es decir, cuáles son las cualidades que debe tener estas personas para poder utilizarlos. Desde su grado de confidencialidad, su grado de asertividad en la aplicación, su grado de comunicación efectiva, cómo va a poder explicar el test, cómo lo va a poder resolver dudas, etcétera. Entonces, ¿cuáles son todas esas cualidades que debe tener esa persona que los va a utilizar, verdad? Obviamente también el entrenamiento de las personas, que va ligado un poco a lo que les he estado diciendo, ¿verdad? Cómo, qué tienen que hacer con los resultados, cómo los va a manejar, etcétera. Y el acceso a materiales y seguridad del test. Recuérdense nuevamente que a veces no precisamente solo son test psicométricos, sino que también son test técnicos, ¿verdad? Entonces, a veces la gente dice, bueno, no importa, hombre, solo es el test de contabilidad que se lo han aplicado siempre a todos el mismo, ajá, pero se lo han aplicado a todos los que ya entraron, no a los que están por entrar. Entonces, que realmente estén resguardados en un área o departamento en específico, ¿verdad? O en una carpeta virtual, porque ahora pues todo es muy virtualizado. Y acceso a resultados y confidencialidad de puntuaciones también. Y finalmente, informar resultados a los evaluados. En este caso, no aplica tanto para la psicología industrial. ¿Por qué? Porque realmente los resultados no se los damos tantos a los evaluados, sino a las jefaturas o posiciones que se están evaluando, de las posiciones que se están evaluando. Entonces, eso podría variar un poco, aunque sí podría ser una herramienta muy positiva de desarrollo para la persona que usted decide contratar. ¿Por qué? Podría ser desde ya un buen paso de feedback. Entonces, decirle, bueno, dentro de las cualidades que nos gustaron de usted fueron que tuvo, y lo pudimos evidenciar tanto en sus pruebas como en sus entrevistas, que tiene A, B y C cualidades fuertes en las cuestiones que pensamos que pueden ser sus oportunidades de mejora, y las pruebas también nos lo confirmaron,
fueron CDIE, ¿verdad? Entonces, sí podría ser una herramienta que a usted desde el principio le ayuda a que el colaborador ya sepa en qué aspectos puede ir mejorando y no esperar un año después en su evaluación de desempeño, donde obviamente tal vez va a sacar bajos los mismos factores que usted ya había identificado como bajos. Entonces, como que de ahí le puede dar ese empujoncito de ayuda, obviamente siempre manejado de la forma correcta, ¿verdad? Importante va a ser, pues está un poco largo este texto, pero se los voy a leer, que cualquier política que se establezca sobre el test tiene que ser revisada periódicamente, actualizándola de acuerdo a los avances producidos en los test o en su utilización. Hay que permitir el acceso a informar sobre la política establecida de las partes implicadas en la utilización de los test. La responsabilidad de la política de una organización debe recaer en un usuario cualificado que tenga autoridad para asegurar su implementación y cumplimiento. Entonces, ¿qué nos quiere decir este texto? Que cualquier política que pongamos a hacer, ya sea interna o en general, que traiga el test, si hay algún tipo de actualización o algún tipo de cambio, como toda política, debe de revisarse. Y si no, cada año debe de revisarse de igual forma. Por ejemplo, este test no se lo aplicamos a gente operativa, por ejemplo. ¿Por qué? Porque pues nuestros operativos, la mayoría tienen tercero básico, no tienen ni siquiera escolaridad a nivel medio, y este test especifica que debería ser gente con un nivel académico medio. Esto es un ejemplo, ¿verdad? Pero resultó que durante este año, pues en nuestras evaluaciones de desempeño y en nuestras evaluaciones de descriptores de puestos, se estableció que realmente el perfil de operarios debería estar por lo menos a nivel técnico, es decir, que debería de tener una carrera a nivel medio. Entonces, la política podría cambiar. Por eso es que se requiere que cada año o cada cierto tiempo usted revise nuevamente tanto la prueba como también las políticas internas, perdón, de su empresa. ¿Cuáles van a ser las directrices para desarrollar contratos entre las partes implicadas en la evaluación? Pues los contratos entre los usuarios de los test y las personas que los aplican deben de estar de acuerdo con los criterios de una práctica adecuada a la legislación correspondiente y la política establecida sobre el uso de los test. En Guatemala no tenemos ninguna política que nos diga, mire, la persona evaluada debe firmar un consentimiento para realizar este tipo de pruebas. Pero sí hay otros países que sí lo establecen así, que establecen casi que un documento legal en donde la persona da su autorización e indica no sentirse discriminada, no estar dispuesto a realizar este tipo de evaluaciones sin ningún problema, sin afectar tampoco la legalidad de la empresa. Entonces, va a depender también mucho de la empresa y la ubicación de la empresa a la que estamos aplicando o a la que aplican, ¿verdad? Por otro lado, toda parte implicada en la evaluación se debería de comprometer a informar a las personas evaluadas de sus derechos, si es que así lo requiere la prueba, ¿verdad? ¿Cuáles son sus derechos? Bueno, pues desde usted tiene derecho a conocer los resultados de esta prueba o usted no va a obtener el derecho a obtener los resultados de las pruebas. Se van a utilizar bajo estos parámetros o se van a utilizar bajo estas otras perspectivas, ¿verdad? Entonces, todo eso el usuario debería de poder comprometerse. Informar con anterioridad cualquier carga económica que conlleve el proceso de evaluación. En psicología industrial, pues esto difícilmente sucede, ¿verdad? Realmente el costo de las pruebas los asume el empleador, pero en psicología clínica, por ejemplo, sí podría ser que, mire, me interesaría aplicarle, no sé, un test de personalidad múltiple, pero nunca le dije que tenía un costo de $100. Entonces, obviamente, sí debería contar
con esa información anterior y obviamente con el aval del cliente, ¿verdad? Entonces, en industrial, pues esto no sucede tanto porque ya es obviamente el empleador ya dio la autorización previa tanto para adquirirla como para aplicarla según corresponda, ¿verdad? Tratar, tratar a las personas evaluadas con cortesía, con imparcialidad y respeto, pues esto es básico, creo yo. Recordar que siempre son personas, que no importa de dónde vengan, siguen siendo tan humanos como usted. Informar sobre la finalidad de la evaluación. No precisamente le tengo que decir qué va a medir cada prueba, pero sí le puedo decir un aspecto como, bueno, las pruebas que le vamos a realizar nos van a servir además para poder completar el círculo del proceso de evaluación, al cual al final tomaremos todos sus resultados y evaluaremos para escoger al candidato idóneo para la posición, ¿verdad? Entonces, siempre es importante, aunque pues en estos dorados tiempos, perdón, todas las posiciones son evaluadas de esta forma o la mayoría, entonces yo creo que también ya hay una cultura arraigada en nuestro país de, bueno, parte de los procesos es que hay pruebas, ¿verdad? Entonces, pero no está de más siempre confirmarle este tipo de aspectos al candidato. Informar en dónde se aplicarán los test, los resultados y si los resultados serán manejados con total confidencialidad o cómo se van a estar manejando, ¿verdad? Y las personas que aplican e interpretan los test, pues obviamente deben de estar debidamente capacitadas y cualificadas para realizarlo. No solo tanto para realizarlos, sino también para interpretarlos. Y además, para poder brindar los resultados, ¿verdad? Como les comenté anteriormente, muchas veces las mismas pruebas interfieren o se contradicen en ciertos aspectos. Entonces, que la persona sepa por qué se está contradiciendo. Un ejemplo podría ser, la persona tiene dificultad para relacionarse con las personas y más adelante dice, se muestra muy amigable y condescendiente con las personas. Entonces podría contradecirse, pero puede ser que la persona que está interpretando el test pueda decir, bueno, que en contextos nuevos la persona tiene dificultad para relacionarse con otras personas, pero con contextos familiares la persona se puede mostrar como una persona amigable, confiable, llevadera o pues qué sé yo, ¿verdad? Entonces, en ese sentido es que la persona debería de conocer el test para poder resolver ese tipo de dudas que puedan surgir. Después, las directrices para desarrollar contratos entre las partes implicadas en la evaluación. Pues obviamente el trato debe ser cortés y respetuosos con todos en el proceso de evaluación. Informar toda la información en relación a la aplicación del test y qué harán con los resultados. Informar cualquier situación que pueda invalidar los resultados, es decir, si por ejemplo llega a invalidar un resultado porque resultó, muchas pruebas tienen un factor de sesgo, entonces le dice, bueno, creo que la persona pudo haber tratado de alterar el test, pero el factor de sesgo es, por ejemplo, mayor a 5. Si es mayor a 5, le dice invalide totalmente la prueba. Si es menor a 5, le dice, ok, pudo haberlo hecho, pero todavía está entre los rangos permitidos y aceptables. Entonces, proceda. Pero si realmente la prueba se invalida, usted tiene la opción de volver a pedir a la persona que la vuelva a realizar. Pero en este caso, pues usted debería de informar por qué razón se invalidaron, ¿verdad? Entonces, hay una inconsistencia y nos gustaría que la vuelva a realizar. Muchos expertos dicen que cuando usted encuentre ese tipo de inconsistencias, la verdad es que automáticamente debería de descartar al candidato porque no está siendo sincero. Entonces, porque quiero una persona que desde inicio quiere alterar los resultados. Otros expertos dicen sí, es una posibilidad que él haya tratado de alterar los resultados, puede ser posible, pero también puede ser posible que la persona no haya entendido a cabalidad las instrucciones y por tal razón sus resultados pueden tener cierto sesgo. Entonces, la opción es, puede volver a pedir que lo realice. Si ve una variación, pues puede aceptarlos y si se vuelve a repetir, entonces es posible que la persona
si esté tratando de alterar los resultados, ¿verdad? Por ahí podría preguntarle si tuvo algún tipo de inconveniente o similar para poderle darle ese seguimiento. Seguir las instrucciones de las personas que aplica el test y ser consciente de que las consecuencias de no hacer el test y así aceptar las consecuencias, ¿verdad? Entonces, también esto no aplicaría mucho para reclutamiento porque creo que si alguien quiere el puesto, seguramente lo va a hacer. Y si no lo quiere, pues automáticamente usted lo deja fuera, ¿verdad? En cuanto a personas que puedan tener discapacidad, ¿cómo les puedo aplicar el test? Hay unos test que sí lo permiten y otros test que obviamente no los permiten. Es decir, para personas no videntes puede ser que la prueba ya esté realizada en idioma braille, pues podría ser, pero para personas con, no sé, que tienen alguna disfunción auditiva y no pueden, y la prueba tal vez sea con sonidos, pues obviamente no hay alguna forma de poder reemplazarlo, ¿verdad? Em, También para no videntes podría pensar en leer, que alguien más le lea la prueba y él vaya respondiendo, él o ella. Entonces, hay test que sí están modificados para estas personas con capacidades distintas y hay test que definitivamente no pueden ser aplicados. Entonces, en ese caso, se recomendaría que busque soluciones alternas. Recuerde que las pruebas psicométricas son una opción, pero no se está casando con ellas, ¿verdad? Eh, y por último, pues la falta de información sobre la modificación del test suele ser más adecuado utilizar los resultados más cualitativos. Entonces, busque otro tipo de pruebas que le puedan ayudar a evaluar si tiene la persona o no la competencia que usted está tratando de medir. Finalmente, pues las reglas generales, si se modifica el proceso evaluativo con personas con discapacidades y cómo hacerlo. Si la discapacidad no afecta en el test, no es necesario hacer ajustes, obviamente. Si la discapacidad influye en el test, hay que modificarlo o bien, como les decía, tomar otro camino y no precisamente hacer un tipo de prueba como este. Consultar realmente si el manual del test y editores informan sobre si es posible y cómo es posible la modificación del test. Consultar a las organizaciones de discapacitados acerca de las implicaciones de una discapacidad concreta y tipo de modificación. ¿A qué se refiere esto? Pues tal vez no somos tan conocedores en, por ejemplo, algo que es muy común hoy en día es que vemos a chicos y chicas con síndrome de Down en cuestiones de atención al cliente. Entonces vemos a este tipo de gente atendiendo al cliente, ya sea tomando su orden. Por ejemplo, hemos visto muchos en McDonald's, ayudándole a la persona con la orden o qué sé yo, ¿verdad? Entonces, preguntar si realmente yo desconozco sobre este tipo de personas, eh, preguntar a expertos. Entonces, bueno, mire, estoy pensando en que este tipo, por ejemplo, un ejemplo muy claro es los chicos con síndrome de Down tienen eh, capacidad para ser sociables. De hecho, tienen una alta capacidad para ser sociables. Pero los chicos que son autistas o que son, tienen un retraso mental, pero no precisamente es Down, ellos regularmente tienden a ser un poco más agresivos. Entonces, pero esto lo sé porque ya conozco las dos tipos de personas. Entonces, cuando usted no los conoce, busque con entidades que sí le puedan orientar un poco más en cuáles pueden ser las expectativas sobre cierta competencia o sobre cierto aspecto y eso también le va a ayudar a concluir si puede ser posible o no puede ser posible la inserción de esa persona para ese puesto. Y cualquier tipo de modificación en el test y proceso debe estar obviamente
documentado respectivamente. Bueno, eso sería todo. Espero que me haya comprendido la mayor parte del tema. Nos miramos la próxima semana. Adicionalmente, voy a dejar en las actividades un pequeño test de personalidad, el cual es para que se ría un poquito, se divierta y podamos comentarlo la semana próxima. Que tengan feliz tarde todos. Hasta luego.